Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente a la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos el gusto de llegar a la tribuna número 60. Este espacio que ahorita previamente mencionábamos, iniciamos en medio de pandemia y hoy con la persistencia que hemos dado a esta iniciativa, hemos logrado tener 60 personalidades, 60 personas que hoy son líderes de opinión y pensadores en diferentes disciplinas que nos han venido a compartir sus puntos de vista. Así que pues gracias a todos por acompañarnos y hacer posible que llegáramos hasta este número. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, la arquitectura cerebral y el aprendizaje a lo largo de la vida. Y como siempre, le doy la bienvenida a Santiago Perdomo, quien va a presentar a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes y adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los que asisten a la tribuna 60 de Colpatria Olimpia. Tenemos el honor de tener a Eduardo Escayón Largacha, historiador, escritor y educador. Él es PhD en Lenguas y Literatura Romances de Boston College, Estados Unidos. Ha dedicado más de 30 años de su vida a la docencia en los diferentes niveles de educación preescolar, básica, media y superior. Actualmente se desempeña como el primer decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Es reconocido en Colombia y en América Latina por su compromiso y trabajo para mejorar la calidad de la educación en general y en particular la de los niños y niñas de la primera infancia. Actualmente es codirector del Grupo de Investigación Educación para la Primera Infancia. Como escritor ha publicado varias obras, El cielo al revés, del 2009, una novela interesantísima de Magallanes, la recomiendo, nominada al primer Premio Planeta España 2008, La antorcha brillante 2010 para la colección de Libro al viento, y la más reciente, Sin asombro y sin ira, 2015, la acabo de leer también, una novela apasionante, histórica. Menciona la visita de Kennedy a Bogotá y un poco esa violencia que vivió el país durante más de 50 años. Asimismo, colaboró con la Gran Enciclopedia de Colombia con un capítulo sobre la conquista del nuevo reino de Granada. Entonces, Eduardo, pues muchísimas gracias por aceptar venir a esta 60 tribuna Colpatria Olimpia, y por favor la tribuna es suya. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias, Daniel. Gracias, Rodrigo, por esta invitación. Santiago, gracias por esas palabras. Quiero decir que Santiago ha sido desde siempre y no ahorita por fingir o por dárselas un gran fan lector. Hemos conversado varias veces sobre las obras y como el gran lector que él, para mí es un honor que sea un seguidor de esas novelas. Pues muchas gracias, repito, Daniel y Rodrigo, también por estar aquí. Yo tuve la oportunidad ya de haber estado presencialmente en estas tribunas cuando empezaron y se podían hacer en un saloncito de la Torre. Y después fui invitado ya al teatro, con el teatro casi ya en lleno, y ahora pues estoy aquí en la virtualidad, creo que con muchísima más gente, y felicitarlos por este espacio porque creo que es una de las mejores estrategias para combatir el aislamiento a la que nos hemos visto confinados en este año y medio ya casi de pandemia. Y voy a empezar directamente entonces diciéndoles que pues, para ninguno de nosotros es innegable que el mundo y Colombia enfrentan retos de carácter histórico cuya complicación los hace difíciles de entender y mucho más de solucionar. Desde mi punto de vista de historiador y, como dijo Santiago, de educador y de escritor, con una vida académica de más de 30 años, el carácter de los retos históricos a los que nos enfrentamos como humanidad y como sociedad en Colombia es tan complejo que el enfoque tradicional de resolución de problemas se le queda corto, ya que las transiciones que tenemos que hacer hacia una vida sostenible requieren más que intentos por reducir el mundo que nos rodea a situaciones manejables o a soluciones prediseñadas. Por el contrario, tales transiciones requieren una forma de pensar más sistémica y reflexiva que nos lleve a actuar con la conciencia de que el mundo
y la vida son en realidad un cambio continuo en el que la incertidumbre está siempre presente. El mundo ahora requiere sujetos adaptativos antes que expertos rutinarios. Esto es más importante ahora, por ejemplo, con la actual pandemia, como decía, que ha hecho evidente la necesidad de un nuevo humanismo y una nueva revolución científica. Sin embargo, estas dos cosas están constreñidas por el sistema económico contemporáneo. Aún así, nunca antes tantos expertos en tantos países se concentraron simultáneamente en un solo tema y con tanta urgencia. Mientras que los líderes políticos han cerrado sus fronteras, los científicos han abierto las suyas, creando una colaboración mundial como ninguna otra en la historia. Así, la crisis global nos da la oportunidad de buscar una forma de entender cómo hacer que el mundo sea económica, social y ambientalmente diferente. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esta introducción con el título de esta conferencia, la arquitectura cerebral y el aprendizaje a lo largo de la vida. Pues tiene que ver de una manera que una vez yo lo enuncie, puede llegar a parecer una obviedad, sin embargo no lo es. Esta aparente obviedad no es otra cosa que tener presente la buena noticia de que la rápida evolución del intelecto humano, esa que ha venido ocurriendo de manera acelerada desde que el Homo sapiens es sapiens. La rápida evolución del intelecto humano es, por un lado, la causa y por otro, la única solución concebible a los muchos y graves problemas que nos acechan. Por supuesto, para que esto último ocurra, se requiere un cambio radical en la forma y la función de la educación institucional y en los otros espacios informales en los que la familia, los amigos, las asociaciones a las que pertenecemos, los medios de comunicación, los gobiernos y sus políticas nos educan. Creo firmemente que una mejor comprensión sobre los aspectos fisiológicos y la historia evolutiva del intelecto humano puede ayudarnos a reenfocar con lucidez los peligros que nos plantea el futuro. Entre otras cosas porque, como veremos más adelante, las ciencias contemporáneas han establecido hoy en día una clara relación causal entre las actividades de la mente de cada persona y los cambios fisiológicos de nuestros cerebros individuales. El motor de la arquitectura cerebral son las interacciones sociales que estimulan el uso del pensamiento y el lenguaje desde la más tierna infancia. Esas interacciones obligan a que ocurran las conexiones neuronales, las que llamamos sinapsis. Y en la medida en que estamos retados a hacer esas conexiones para aprender a usar la mente, el cerebro las ejecuta y fisiológicamente se va conformando, es decir, hay un cambio físico y biológico en la estructura del cerebro que depende del funcionamiento de la mente. Está comprobado que aquellas funciones que se usan, se aprenden a usar y se repiten, permanecen, mientras que aquellas que no se estimulan, se cortan, se podan y es muy difícil volver a recuperarlas. Antes se pensaba que esto solo ocurría en los primeros 5 años de vida. La buena noticia es que aquí yo y el doctor Santiago, por ejemplo, en la medida en que estamos reflexionando sobre lo que yo digo y él oye, estamos haciendo nuevas conexiones o estamos estimulando antiguas. Y aún a nuestra edad, el cerebro sigue reconfigurando debido a esa enorme plasticidad que tiene. Claro, hoy en día ocurre muy poco y muy lentamente, y es cierto y es evidente que en los primeros 5 años de vida esto es esencial. Cuando privamos a los niños de esas interacciones y de esos estímulos, es muy difícil recobrarlos posteriormente e incluso hay amenazas para su desarrollo intelectual y su salud mental. Por eso, hoy en día está establecido que lo que mejor puede hacer una sociedad es invertir en esos primeros años de la infancia para tener una sociedad sana y productiva. O sea que esto, por supuesto, pone en primer lugar la educación como institución de la cultura. Sin embargo, la formación de las personas, el sistema educativo, enfrenta en nuestro tiempo 2 grandes amenazas muy concretas.
De pronto ustedes recuerdan que el primer ministro de Japón invitó a restringir las humanidades, o que alguien como Andrés Oppenheimer nos propone menos poetas y más técnicos y científicos. Ya, ahí ya estoy otra vez. Sí. O, tristemente, la vicepresidenta colombiana dice que no se requieren más psicólogas ni sociólogas, sino ciencia y tecnología. En fin, el mundo contemporáneo nos marca un derrotero peligroso. La abolición de las humanidades por un lado y nos amenaza con el desarrollo de la inteligencia artificial por el otro. Ahora, esto también ha cambiado. Si bien hace 10 años se pensaba que la inteligencia artificial acabaría con muchos empleos, labores y servicios, y esto es cierto, sin embargo, hoy sabemos que los algoritmos y las máquinas de aprendizaje reemplazarán las tareas antes que a las ocupaciones. Y ahí que el reto para académicos, para científicos, para líderes de la economía y de las organizaciones y para dirigentes de la sociedad será ayudar a reducir los trabajos en los que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se encarguen de las tareas rutinarias, mientras que los humanos dediquemos más tiempo a las tareas de mayor nivel. Esto implicaría, de nuevo, repensar el sistema educativo. Por estas razones, ese sistema del siglo XXI, el sistema educativo del siglo XXI, no necesita producir autómatas utilitarios y alienados, sino ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de tener una mirada crítica sobre las tradiciones y de entender la importancia de los logros y en especial de los sufrimientos ajenos. Insisto, esto es más importante ahora, por ejemplo, con la actual pandemia, que ha hecho evidente entonces la necesidad de este nuevo humanismo y de una nueva revolución científica para poder romper con patrones de comportamiento profundamente arraigados que hoy en día son insostenibles o nos ha hecho al mundo insostenible. Y esto implica cambiar las creencias, los procesos cognitivos y los valores que precisamente nos han traído hasta la situación presente. En esto me guían dos grandes pensamientos de dos grandes pensadores del siglo XX. Por una parte está Gandhi, quien promulgaba la idea de que como seres humanos, nuestra grandeza no reside tanto en poder rehacer el mundo, sino como en poder rehacernos a nosotros mismos. Y que esa idea de rehacer el mundo llevó al mito autodestructivo de la era atómica. Y por otro lado está Einstein, quien decía, abro comillas, un nuevo tipo de pensamiento es esencial si la humanidad ha de sobrevivir y avanzar hacia más altos niveles. Esto lo decía, por supuesto, viendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor en su edad adulta. Y es por esta afirmación que la gente le atribuye al científico alemán la definición de locura y que viene muy ajustada a mi propuesta en esta charla, esa idea de que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Lo cierto es que necesitamos una nueva manera de pensar, necesitamos rehacernos a nosotros mismos si queremos sobrevivir en este planeta, porque la vieja manera es la que nos ha traído hasta acá. Así que les repito la aparente obviedad. La buena noticia es que la rápida evolución del intelecto humano es, por un lado, la causa y, por otro lado, la única solución concebible a los muchos y graves problemas que nos acechan. Pero ¿cómo funciona esto? Es la rápida evolución cultural del intelecto. Porque las mutaciones genéticas se consuman al cabo de extensos periodos de tiempo, mientras que las de la cultura son vertiginosas y se aceleran cada vez más en cuanto más crecen. Ahora, sin conocer el notable influjo del legado genético en nuestro comportamiento, nuestros cerebros ofrecen muchísimas más oportunidades de establecer nuevos modelos de conducta en cortos periodos de tiempo si nos comparamos con los otros seres vivos. Precisamente llamamos cultura a estas innovaciones y a esos cambios les decimos historia. Por eso, el difícil proceso de maduración de un niño viene compensado por su enorme capacidad de aprendizaje, lo que incrementa en gran medida las posibilidades de supervivencia de nuestra especie humana. Fíjense ustedes que a pesar
de que el bebé humano es uno de los cachorros más vulnerables de la naturaleza, pocos años después de nacer, alcanza una extraordinaria habilidad para comunicarse por medio del lenguaje, utiliza e inventa instrumentos concretos y abstractos para solucionar problemas, enseña y aprende de otros y planifica acontecimientos futuros. Para mí ha sido fascinante internarme en el estudio de estos procesos intelectuales para conocer en qué consisten nuestras destrezas y actividades específicamente humanas y diferentes a las otras especies. ¿Cómo se transforman tan rápidamente las destrezas inmaduras y las características de los recién nacidos en las de un ser que posee capacidades asombrosas? Para esto, yo estudio el cerebro humano, sus funciones y su estructura, junto con eso otro que llamamos la mente. Quiero invitarles a que piensen por un minuto en lo que esto que voy a decir implica. Aquí está esta masa de gelatina, como dice el doctor Ramachandran, un gran neurocientífico. Una masa de 3 libras de gelatina que cabe en la palma de sus manos. Esa masa puede contemplar la inmensidad del espacio interestelar, puede contemplar el significado del infinito y puede contemplarse a sí misma contemplando el significado del infinito. Esa es quizás la pregunta más asombrosa de todas. A ese peculiar recurso que tiene nuestro cerebro humano lo llamamos autoconciencia, que para mí es el corazón de la pedagogía, parte de la psicología y que ahora es, como dicen los mismos científicos, el santo grial de la neurociencia y la neurología. Ahora bien, esta autoconciencia está íntimamente ligada con la función primordial y definitiva de esa gelatina en los humanos, que no es otra cosa que lo que conocemos como imaginación y cuyo desarrollo debería ser, en consecuencia con todo lo que he dicho, debería ser el fin último de todo proceso educativo. La hipótesis central que yo manejo y que ha regido mi trabajo académico por varios años es que la imaginación es el fundamento, el cimiento, la base de absolutamente todos los aspectos de la vida cultural. La imaginación es la facultad necesaria para cualquier creación, no solo artística, sino científica y técnica por igual. En este sentido, todo lo que en nuestro mundo haya sido creado por una mano humana, todo, una ecuación, un poema, un quirófano, un transbordador, la Torre de Babel, el crédito con intereses, el Politburó de Moscú, el mundo entero de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, todo esto es producto de la imaginación humana y de la creación basada en esa imaginación. La actividad creadora es crucial para mi postura teórica, pues está totalmente asociada con el concepto de producción, que es la clave de las actividades humanas. Ahora, según esto, cualquier acto humano que da lugar a algo nuevo se denomina acto creativo, independientemente de si lo que se crea es un objeto material o alguna construcción mental o una emoción que existe dentro de la persona que lo creó y solo esta persona lo conoce. Fíjense que para nosotros resulta evidente que nuestro cerebro es un órgano que retiene nuestras experiencias pasadas y facilita la reproducción de esa experiencia. Esta es una actividad que podríamos llamar reproductiva o recreadora y que está obviamente muy ligada a la memoria, que consiste en la reproducción de patrones de comportamiento previamente desarrollados y dominados por nosotros, o consiste también en la recuperación de impresiones mentales anteriores. Pero esto es lo interesante y quizás nos diferencia de otras especies. Sin embargo, si la actividad del cerebro se limitara simplemente a retener la experiencia previa, un ser humano sería una criatura que podría adaptarse solo a las condiciones familiares y estables del entorno. Cualquier cambio nuevo, inesperado, en el medio que nos rodea o que no hiciera parte de nuestra experiencia anterior, fallaría en inducir en nosotros las apropiadas reacciones adaptativas que nos caracterizan como humanos. Porque paradójicamente, como ya vimos,
Esta es la cualidad adaptativa más distintiva del Homo sapiens. Mientras otras especies se adaptan al ambiente durante años de evolución genética, el humano se adapta a los cambios del ambiente y lo transforma. Y esto es lo que más se relaciona con su asombrosa capacidad cognitiva. Existen varias teorías que explican cómo se dio la evolución de la especie humana para que llegáramos a ser el mamífero complejo que está en la cúspide, en la cima de la cadena alimentaria, como dijo Darwin. De ellos, al menos dos a mí me han parecido, además de interesantes, útiles para entender el aprendizaje y el desarrollo de la mente. Espero que a ustedes les parezcan igualmente interesantes. La primera de ellas se llama la hipótesis del cerebro social, que tiene que ver con una idea de fondo que voy a dejar aparte, y es que la mente es un producto social. Esta hipótesis del cerebro social busca explicar cómo nuestros grandes cerebros llegaron a ser grandes. La idea central es una asociación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo social. Mantener complejas interacciones sociales en las que hay que entender las tensiones y las motivaciones de los demás demanda un gran soporte del sustrato neural. Muchos científicos creen que los humanos conquistamos el mundo porque primero conquistamos o superamos nuestro aislamiento. Y aquellos con el talento para tener aliados doblaron su biomasa, su masa corporal y física, su fortaleza, sin necesidad de tener que doblar precisamente esa biomasa. En los albores de nuestra evolución, logramos sobrevivir porque fuimos capaces de hacer y mantener muchos amigos. En otras palabras, las relaciones sociales son vitales para nuestra supervivencia. La otra hipótesis busca explicar otro aspecto de la cognición humana. Se llama la selección de variabilidad y es el proceso al que ya he hecho referencia y que vincula el cambio adaptativo con grandes grados de variabilidad en el ambiente. Su aplicación a la evolución de los homínidos se basa en parte en el pronunciado aumento de la remodelación ambiental que tuvo lugar durante los últimos millones de años. Según esta hipótesis, las grandes variaciones a lo largo del tiempo crearon una diferencia en las condiciones de adaptación. La inconsistencia en la selección entonces causó que las adaptaciones específicas a un hábitat fueran reemplazadas por estructuras y comportamientos que respondían a los cambios ambientales complejos. Es decir, un aumento en la versatilidad y la capacidad de respuesta que nos caracteriza a entornos novedosos experimentados durante nada menos que los últimos 6 millones de años. En otras palabras, nos convertimos en expertos para adaptarnos no a la estabilidad, sino al cambio. Podemos crear una base de datos en nuestra mente y a partir de ella improvisar en formas innumerables. Lo fascinante es que esto solo ha ocurrido una vez en la historia de la vida sobre el planeta. Esta teoría establece una línea directa entre nuestra habilidad de adaptarnos al cambio y nuestra habilidad para poner un explorador en Marte, pero parece ser desconocida o negada por las rutinas educativas más tradicionales de nuestro tiempo. Así que nuestros cerebros, que son menores que los de la ballena o de los grandes felinos y mayores que los de los chimpancés, son capaces de producir cosas materiales e inmateriales que no hay en la naturaleza. Es decir, otras especies juegan, otras especies tienen memoria, otras especies se comunican, otras especies usan instrumentos para determinadas cosas, pero ninguna lo hace con la estructura, la articulación y la complejidad con la que las hace el cerebro humano. Ni tampoco usan las herramientas para transformar el medio ambiente y sus condiciones materiales de vida. Ese cambio cualitativo, esa diferencia cualitativa es verdaderamente intrigante si partimos de la base de que todos somos resultado de un proceso de la vida en el planeta Tierra. Parece ser, y yo estoy muy de acuerdo, que esto se debe a las interacciones sociales complejas y a la habilidad, a la adaptabilidad a los cambios inesperados.
Lo interesante es que estas hipótesis también coinciden con las más recientes propuestas de neurociencia computacional que explican el funcionamiento del cerebro y la mente. Los cerebros, argumentan estos neurocientíficos, son esencialmente máquinas de predicción. Son conjuntos de células que apoyan la percepción y la acción de todo el sistema o todo el organismo, al estar constantemente intentando hacer coincidir los insumos sensoriales entrantes con expectativas o predicciones que va elaborando y almacenando el cerebro. En consecuencia, estos científicos describen al cerebro humano como un órgano estadístico que gira en torno a un mecanismo central que busca reducir continuamente los desajustes entre el indicio de cómo sería el mundo y lo que el mundo realmente es. Estos argumentos ofrecen un modelo unificador entre la percepción y la acción, iluminan el papel fundamental de la atención y explican muy bien la contribución de la corteza cerebral al éxito adaptativo. A estas alturas, yo me imagino que ustedes ya están infiriendo ideas relacionando estos conceptos con su potencial para la vida práctica de ustedes o para la educación de sus hijos. Si esto es así, permítanme recordarles que quiero enfatizar el acto creativo como un hecho esencialmente humano que da lugar siempre a algo nuevo en el mundo, bien sea un objeto material o alguna construcción mental o emocional. Y que esta es la base de toda la producción teórica, artística, científica y técnica que hay sobre la Tierra y que hemos puesto incluso fuera de ella, y que es por consiguiente el fundamento necesario para todo aprendizaje y quizás para toda respuesta a los problemas contemporáneos. Además de su función de almacenar la experiencia previa, el cerebro tiene otra función no menos importante que se puede llamar combinatoria o creativa. Si yo me hago una imagen mental del mundo pospandemia, un mundo pospandemia sostenible y equitativo, o me hago una imagen mental sobre la forma de vida de los muiscas antes de la llegada de los españoles, estoy haciendo algo más que recordar o reproducir impresiones de algo que una vez me pasó o que fuera mi experiencia. Esa autoconciencia es una autoconciencia capaz de salirse del propio cuerpo y que me permite recordar eventos que no me ocurrieron a mí en mi propio cuerpo. Es parte de su conciencia histórica de la especie humana. Fíjense que yo no estaría recuperando huellas de estímulos anteriores en mi cerebro. Nunca en realidad he vivido ese pasado remoto de los muiscas antes de los españoles, o no he visto el futuro, cómo será en verdad. Sin embargo, soy capaz de tener una idea, una imagen, una representación mental de cómo era el uno o de cómo podrá ser o será el otro. Toda actividad humana de este tipo, que no sea la reproducción de impresiones o acciones previamente experimentadas, sino la creación de nuevas imágenes o acciones, es un ejemplo de esa actividad combinatoria del cerebro. Es decir, el cerebro no es solo el órgano que almacena y recupera nuestra experiencia previa, es también el órgano que combina y reelabora creativamente elementos de esa experiencia pasada y los utiliza para generar nuevas propuestas y nuevos comportamientos. Parece una obviedad, pero esto es casi lo que más desconocemos de nuestra función mental. Sin embargo, esta actividad creativa, basada en la capacidad de nuestro cerebro para combinar elementos, es lo que podríamos llamar imaginación o fantasía. La gente usa los términos imaginación o fantasía para referirse a algo bastante diferente de lo que significan en la ciencia. En la vida cotidiana, la fantasía o la imaginación se refieren a lo que en realidad no es cierto, lo que no corresponde con esta realidad y lo que por lo tanto no podría tener un significado práctico serio. Sin embargo, cualquier invento, cualquier innovación, como dicen hoy en día, ya sea grande o pequeña, antes que ser implementada
de existir en lo que llamamos la realidad material existió primero en la imaginación. Fue primero una estructura erigida en la mente a través de nuevas combinaciones y relaciones. Ahora, el concepto cotidiano de creatividad no se ajusta completamente a esta comprensión científica de la palabra. Según la comprensión diaria, como lo usamos en la vida cotidiana, la creatividad parece ser el reino de unos pocos individuos elegidos, unos genios, personas talentosas, que producen grandes obras de arte o que son responsables de grandes descubrimientos científicos o que inventan los avances tecnológicos. No obstante, la creatividad está presente no solo cuando nacen grandes obras históricas, sino siempre que una persona cualquiera imagina, combina, altera y crea algo nuevo, por pequeño y cotidiano que ello sea. En este sentido, la creatividad, la imaginación creadora es más una regla de la naturaleza humana que una excepción. Esto es muy interesante. Fíjense que lo que llamamos fantasía, que creemos que está, ¿no?, que está presente en los mitos, las leyendas y esas otras creaciones, o en el realismo mágico, pero fíjense que lo que llamamos fantasía solo es posible mediante la combinación de elementos reales. Si pensamos en una sirena, pues para pensar en una sirena tiene que existir una mujer y un pez. Piensa en cualquier otra cosa, pues, o un unicornio, un ser fantástico como el unicornio, pues necesitamos saber que hay animales con cuernos y hay caballos, y cuando juntamos los cuernos con los caballos, aparece un unicornio. Es decir, no hay producto de la fantasía, por más imaginativa que sea, que no responda a la combinación de elementos de la realidad. Y esto es lo que hacemos para pensar científicamente, tecnológicamente o artísticamente. Yo creo que la mayor implicación, para finalizar, de todo, para la mayor implicación de todo esto para la educación, de todo esto que he venido planteando, ¿no? Si queremos construir una base relativamente sólida para la creatividad de las personas y en particular de los niños, lo que es claro es que debemos ampliar las experiencias que se les brindan a esos niños. Cuanto más vea, oiga y experimente un niño, cuanto más conozca y asimile, cuantos más elementos de la realidad tenga a su disposición, más productiva será la operación de su imaginación. Y reitero, cuando digo imaginación, no quiero que se conviertan en García Márquez, sino que pueden ser físicos, matemáticos, químicos, biólogos, cualquier cosa, porque es el único recurso del que disponemos para transformar el mundo y la cultura. Por eso, cuando un niño plantea una hipótesis, predice un resultado, imagina una situación, narra una historia, finge una aventura, dibuja un mundo, construye un sistema o ejerce en juegos, por ejemplo, una profesión o un oficio, que es una cosa fascinante. El niño se transforma en el adulto y en el oficio. Podemos ver ahí con claridad la actividad combinatoria de su imaginación creativa. Lo que tenemos ahí ante nuestros ojos es una situación creada por el niño. Y todos los elementos de esa situación, por supuesto, cuando inventa una teoría o se inventa un juego, todos los elementos de eso son conocidos por el niño a partir de sus experiencias. De lo contrario, pues no podría haberlas podido imaginar. Sin embargo, esa combinación de estos elementos es algo nuevo, creativo, es algo que pertenece al niño mismo en su mente. Y no es la simple repetición de algo que el niño observó o vio. Esta capacidad de combinar elementos y producir una estructura mental, esta habilidad para combinar lo viejo en nuevas formas, es lo que constituye la base de la actividad intelectual, la base de la actividad mental. Ahora bien, la combinación creativa debe ser un proceso propio del niño. Este proceso puede ser guiado, puede ser acompañado y estimulado, pero nunca usurpado o suplantado por el adulto. Pues los pensamientos son la forma que tenemos de conectar las cosas, de combinar los elementos de la realidad en nuestra imaginación. Si otras personas nos transmiten o nos transfieren las conexiones que han hecho, por más que insistan
en que sus combinaciones son triviales o evidentes y fáciles de hacer, solo podemos comprenderlas haciendo esas conexiones para nosotros mismos con nuestros propios recursos y las limitaciones de nuestro lenguaje. Las conexiones deben ser una elaboración individual y a veces uno no es capaz de realizar las que alguien trata de señalarnos. Por consiguiente, no basta con que un niño vea, oiga, explore y se extasie y juegue. Es necesario que mediante la experiencia social el niño combine, relacione, ponga a prueba sus creencias, imagine y construya conceptos usando su fantasía para que surjan verdaderos aprendizajes. Porque esta es la facultad que le permite al ser humano utilizar e inventar instrumentos concretos y abstractos para solucionar problemas inesperados. Le permite enseñar y aprender de otros y permite planificar acontecimientos futuros para transformar el presente. Esta es la facultad que permitirá desarrollar una nueva manera de pensar para que el intelecto humano deje de ser la causa de los problemas contemporáneos y pase a ser la solución. Muchas gracias. Veo que hay varios comentarios y preguntas en el chat que no he podido leer. No sé, Daniel, cómo sea el procedimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por compartirnos esos pensamientos y pues esas reflexiones. Yo siento que estas charlas, y lo hemos mencionado cuando tocan lo humano, las emociones, las reflexiones, nos dejan siempre como un análisis interno y la posibilidad de plantear, digámoslo abiertamente, preguntas que normalmente no se hacen en los foros de negocios. Así que de verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Voy a iniciar por compartir algunas preguntas que envió Luis Flores, que, pues, digámoslo, fueron desarrollándose a lo largo de la charla. Y la primera tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Y voy a leerla y tal vez la complemento, y es: Eduardo, ¿qué opinas de la capacidad de resiliencia que se desarrolla en el cerebro frente a las situaciones que se puedan presentar? Y yo le agregaría, digámoslo, que en ese análisis, que detona que que algunas personas puedan desarrollar un nivel de resiliencia más alto que otras, digámoslo, en esas reflexiones que tuvimos hoy. Pues, en realidad, hay dos cosas muy importantes. Yo creo que la otra vez en el curso que hicimos este semestre vimos que una de las palabras que más aparecen en los medios desde que comenzó la pandemia es resiliencia. A todos nos dijeron que teníamos que ser resilientes y que teníamos que reinventarnos. Y entonces cuando esas palabras empiezan a circular, empiezan a perder su verdadero significado. En efecto, deberíamos ser resilientes, pero es que eso no depende simplemente de la voluntad. Es como si le dijeran a uno no tenga fiebre. Entonces, pues uno, pues sí, no quiero tener fiebre, pero con que me digan no tenga fiebre, no voy a poder dejar de tener fiebre, más o menos. Hay dos cosas en la pregunta que quizás, hay una, por un lado, la plasticidad del cerebro es algo que tiene que ver, pero no es igual a la resiliencia. La plasticidad del cerebro es esta enorme capacidad de crear nuevas conexiones. Alguien decía, no tenemos 100 billones de neuronas, tenemos un número un poco menor, parece ser 85 billones de neuronas. Entonces, pues en realidad esas neuronas están capacitadas de hacer conexiones que marcan todas las posibilidades del desarrollo de las facultades intelectuales. Esto por un lado, pues contradice un mito, y es que las personas nacimos con una determinada cantidad de inteligencia, algunas son benditas por el creador o por la naturaleza y vienen beneficiados con mayor inteligencia y otros no. Hoy en día está comprobado que en la medida en que se activen y dinamicen esas conexiones y se promueva esa plasticidad cerebral, se desarrollan por igual las facultades intelectuales. Entonces, en realidad hay mucho relacionado con el desarrollo cerebral y el sano desarrollo de las personas a nivel mental también, que tienen que ver con las oportunidades y las dinámicas en las que participan desde su más pequeña infancia. Ahora bien, la resiliencia, no sé si todos lo saben, pero vale la pena recordar, pues es una palabra que se toma en el comportamiento humano, en la psicología y en las ciencias sociales, de una facultad de los metales, que es la facultad de volver a su estado original luego de sufrir una presión. Entonces, esa resiliencia lo que quiere decir es la capacidad de realmente superar
adversidades significativas y complejas. Y lo que está comprobado es que las personas desarrollamos esa posibilidad de superar situaciones adversas, por un lado, ejecutando una serie de funciones como la flexibilidad cognitiva y la autoeficacia, fruto de tener un apoyo en el entorno social, que es lo que nos permite también dar respuestas al estrés para evitar que el estrés se vuelva un estrés tóxico que también impida mi desarrollo, sino que lo pueda volver un estrés positivo que me permita también apropiarme de las maneras de superar ciertas reacciones al estrés. Entonces, la resiliencia se requiere, y lo que contestaría a tu pregunta, Daniel, es que en la medida en que las personas contamos con un entorno que nos comienza a dar seguridad y nos apoya y nos apoya en las respuestas a adversidades, a situaciones adversas complejas y significativas, vamos teniendo esa capacidad para poderla usar por nosotros mismos. Cuando se carecen de esos apoyos y sí, de esos apoyos y de esas redes, pues la persona en aislamiento es más víctima del estrés, y el estrés se vuelve tóxico, es más víctima de esas adversidades y se retrotrae y es incapaz de reaccionar y superarlas. Y pues llega a perder toda capacidad de autoeficacia y sentirse pues incapaz de salir adelante, de solucionar. Entonces es muy importante proporcionarle a las personas esas interacciones y esas redes de cuidados desde muy pequeños. Por eso es que lo repito y pues no hago propaganda política, pero pues esa es mi bandera. Por eso la sociedad debe invertir verdaderamente en el cuidado de los niños y niñas desde más pequeños para que en realidad esas personas nazcan, o pues no nazcan, perdón, al nacer empiecen a desarrollar una serie de habilidades sociales y emocionales que los va a hacer sujetos más saludables y que va a hacer que nuestra sociedad sea una sociedad con mayor convivencia y mucho más productiva. No sé si contesto tu pregunta directamente, pero creo que sí Muy, contesté las dos partes de la pregunta. muy claro. Eduardo, tengo una reflexión y hay una idea que se desarrolló en la charla en relación al tema de la creatividad y el tema de compartir experiencias y cómo va creciendo. Me acordé de un libro de Xavier Sala de Economía de Colores y hay un capítulo de la economía de las ideas, ¿sí? Y es un poco de cómo el desarrollo y las economías van creciendo y ecosistemas como en Boston, en Kendall Square, Silicon Valley, toda esa dinámica de compartir y creatividad, que es lo que da la escala. Y en esas reflexiones que hacía de cómo los niños tienen que tener mayor experiencia, suena difícil que en medio de la pandemia, el aislamiento, el no tener un contacto social, el no poder viajar, el no poder tener como más experiencia que combine esas ideas, que permita que se interactúe, me deja pensando qué va a pasar con esta generación, ¿sí? En donde la economía de las ideas pues empieza a tener un debate porque pues desde niño usted propone que se base en un intercambio de ideas y hoy no es tan sencillo ni está siendo fluido. ¿Qué puede pasar con esa generación? Gertrude Stein le dijo a Hemingway que la generación de jóvenes que han ido a la Primera Guerra Mundial era la generación perdida. Y eso es lo que pasa con estas generaciones que tienen estas interrupciones en los procesos sociales, como lo estamos viviendo con la pandemia. Eh, esa, eh, esa, mm, ese riesgo que tú mencionas hace parte de una campaña que desarrollamos en los últimos meses tratando de que la sociedad entendiera que si no reactiva los centros educativos y los colegios, pues la economía no se va a reactivar, no ahorita, sino dentro de 25 años no vamos a tener una economía, no vamos a tener seres productivos. Entonces, abrir los centros de desarrollo infantil, como se llaman los del ICF, y abrir los colegios de primaria es fundamental, y por eso la campaña se llama La educación presencial es vital. Estamos perdiendo una generación, o esta generación está perdiendo una oportunidad muy importante y muy necesaria para que se dé eso que tú estás diciendo precisamente, que es el estímulo para que haya esta pues, economía de las ideas o esta capacidad de acelerar los procesos culturales por medio de la
interacción, el pensamiento y el lenguaje, que es pues esta facultad. Cuando yo digo imaginación parece una tontería, porque estamos acostumbrados a pensar que imaginar es fantasear, pero pues imaginación es lo que necesitamos para encontrar producciones y soluciones que estamos necesitando con urgencia en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de la salud, en el ámbito del medio ambiente. Ok. Voy a cambiarle un poquito de tema. En la conversación usted mencionó un mensaje de la vicepresidenta en torno a que se necesitan más ingenieros, y lo dijo, obviamente sé que pues se necesitan de todas las profesiones, pero no sé, ¿nos puede ampliar un poquito como la reflexión que tiene alrededor de esa idea? Mire, es que desafortunadamente yo creo que a veces mal comprendemos las posibilidades y las necesidades de nuestro sistema económico. Yo creo que el sistema capitalista también requiere reinventarse como se ha reinventado en momentos y en ciclos anteriores. Yo creo que esta es una oportunidad para que el capitalismo se reinvente. Yo no creo que el capitalismo deba desaparecer, ni se deba acabar, ni hay que derrumbarlo. Yo creo que necesita renovarse para responder a las circunstancias actuales. Pero parecería ser que quienes entienden el capitalismo de una manera muy simple y muy superficial y lo entienden solo como una posibilidad de producción, creen que hay conocimientos útiles y hay conocimientos inútiles. Y parecería ser que los campos de las humanidades parece ser un conocimiento inútil. Pero más aún, y pues perdón con el respeto de la vicepresidenta, pero un país que está en un proceso complejo social, en un proceso de paz que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, en una reorganización de la sociedad, que los conflictos, y dice que no necesitamos ni psicólogas ni sociólogas, sino ciencias y técnicas, pues me parece un poco grave, verdaderamente. Es decir, si nuestra sociedad no necesita psicólogas y sociólogas, si el trauma histórico que estamos viviendo, si el producto de 50 años de guerra, lo que necesitamos es técnicos, pues yo creo que estamos dejando de ver una parte de nuestra realidad muy compleja. Entonces, parecería que hay unos conocimientos inútiles que no tienen retorno, ¿verdad? Si yo invierto en estudiar historia, ¿qué retorno voy a tener? Entonces hay que estudiar aquellas profesiones que dan un retorno y que permiten un ingreso. Pero el mundo no necesita solamente eso. Muchas de las grandes ideas que han transformado las tecnologías, que han transformado los sistemas económicos, provienen de esas otras disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver eh, con dinamizar los sistemas económicos o las organizaciones sociales. Y muchas de las ideas creativas vienen pues de antropólogos, filósofos, escritores. Entonces, pues yo creo que por un lado, pues creer que ese es un conocimiento inútil o un conocimiento que no da réditos, pues nos priva de una dimensión humana muy grande y nos está privando de ideas inesperadas que podrían ser la solución para todos. Y por otro lado, pues yo creo que también estamos obligados a repensar la función del Estado y su relación con la economía, y eso no simplemente lo piensan las personas que están pensando lo mismo. Fíjense que si queremos solucionar los problemas con soluciones prediseñadas, no vamos a salir del atolladero. Yo creo que este es el momento en que podemos pensar que el Estado y el mercado pueden tener nuevas relaciones en las que se estimulen mutuamente, no en las que compitan o en las que se diferencien. Pero eso implica pensar por fuera de la caja, como se dice. Y para eso hay que tener imaginación. Si nos seguimos empeñados en decir, yo tengo la solución que viene de siglo atrás, yo tengo la solución que viene de estos marcos tradicionales, no vamos a encontrar alternativas. Yo creo firmemente que la intransigencia de la ortodoxia es la que sofoca el libre ejercicio del intelecto y nos ahoga la imaginación. Y cuando uno está aferrado demasiado a soluciones preestablecidas, pues se niega la hermosa y maravillosa posibilidad de soñarse una idea que alguien antes no soñó. El iPhone de la política. Por ahí debe haber algún muchacho tratando de pensar lo que va a ser el iPhone de la política. Una nueva reorganización de la democracia que todos vamos a llevar y vamos a aportar y va a hacer que nuestra vida sea mejor. Pero parece que pensamos que la innovación, que solo existe innovación en la tecnología y que inventarse esto sí que fue una maravilla, fue una revolución, cuando puede haber revoluciones en la economía, en la política, parecidas al iPhone, pero pues necesitamos es dar las condiciones para que esas surjan. Perfecto, muy interesante. Eduardo, Sí.
de la charla me queda, hablaba de la plasticidad del cerebro y que el hombre como es un animal que se adapta al cambio, pero esa adaptación ha sido a costa de la autodestrucción. Y ya estamos llegando a un punto en que o esto cambia y cambia pronto, o si no realmente vamos para, para no tener vida. Así es, y para eso no es sino mirar los ríos, los mares, el aire. Entonces es como la adaptación, pero autodestruyéndose. Claro, fíjese que por eso la frase es, el intelecto es la causa, pero además es la única herramienta que tenemos para solucionar los problemas a los que hemos llegado. Es decir, ha sido la mente humana la que ha producido todo esto, pero es solo la mente humana la que va a poder encontrar las soluciones. Pero para eso necesitamos hacer lo que Einstein decía, y es que no podemos pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Es decir, necesitamos una nueva manera de pensar. Dice, en algunas conversaciones yo he puesto, ¿ustedes conocen esos continentes o esas islas de plástico en medio de los océanos? Que tienen unas dimensiones enormes, por ahí pues podemos buscar una imagen. Hay una Pero para eso hay conglomeración. que ir a bocas de cenizas también. Bueno, pero además es que hay continentes de plástico ya en el océano, unas islas. Y fíjense ustedes lo interesante, como eso es basura, allá están todos los desechos, pues es muy difícil que el mercado, hablando en general, pues el mercado vaya a solucionarnos ese problema, ¿verdad? Porque precisamente esas islas, allá está todo lo que al mercado no le interesa, todo lo que se ha desechado. Y como están en aguas internacionales, parece ser no ser responsabilidad de un Estado. Entonces, no sabemos quién nos va a solucionar el problema, si el mercado o el Estado, pero como todavía no sabemos, nadie lo va a solucionar, porque seguimos aferrados a que o solo se solucionan de esta manera o solo se solucionan de esta. Fíjate que la pandemia también ha puesto de manera interesante esa nueva relación, o pensar más relaciones entre Estado y mercado, eh, porque, por ejemplo, pues ha sido clarísimo, a mí me llamaba mucho la atención, en Nueva York, pues finalmente si el Estado no interviene y si no manda unos hospitales navales, pues se muere la gente en Nueva York cuando comienza la pandemia. Esto es interesantísimo y pues todo lo que se dio para el desarrollo de las vacunas, pues nos ha mostrado que puede haber nuevas relaciones donde el Estado, por ejemplo, puede reactivar la economía, apoyando para la investigación, la innovación, puede liderar la innovación y pues puede compartir los beneficios con la empresa privada y el Estado. Y yo creo que eso nos toca repensar muchas maneras de reorganizarnos, porque pues estamos viviendo crisis ambientales como las que mencionas, sociales gravísimas como las que estamos viviendo actualmente, que las está ahorita en Colombia, pero ha pasado por muchos países, tiene que ver con cómo nos estamos dejando manipular, cómo no somos capaces de tener una posición crítica frente a lo que las redes sociales distribuyen y lo que la gente sigue distribuyendo, y cómo estamos aferrados cada vez a ideas superficiales, pero muy emocionales, que creemos que son la respuesta y pues somos incapaces de entender la perspectiva de otras personas. Fíjese, algo tan sencillo como esto, que entender al otro no significa estar de acuerdo, pero pues parecería que todo el mundo está esperando, es que, oiga, necesito que me entienda, y todo el mundo está esperando, es que si no está de acuerdo conmigo es que no me está entendiendo, pero aún eso no lo sabemos hacer, o diferenciar hechos de opiniones. A todos nos llegan, todo el tiempo nos están distribuyendo por estos aparaticos una cantidad de opiniones que parecen hechos y los damos por verdades sentadas y nadie es capaz de tomar distancias. Entonces yo creo que todo necesitamos una reeducación, por eso digo que necesitamos un nuevo humanismo que nos enfrente a esta manera de crear discursos y de crear verdades. Necesitamos pensar, y por eso sí necesitamos poetas y necesitamos sociólogos y necesitamos filósofos, porque necesitamos un nuevo humanismo, porque no sabemos cómo manejar la comunicación, los mensajes, los discursos, no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Y nos dicen que no necesitamos humanistas, pues yo me muero del susto del mundo que vamos a crear. Y necesitamos una nueva revolución científica. Fíjense ustedes que esta velocidad con la que se dieron estos procesos y las colaboraciones que se dieron entre científicos de distintas naciones nunca antes había ocurrido y nos muestra que también se puede producir ciencia y tecnología de otra manera.
Entonces es a lo que me refiero, necesitamos un nuevo humanismo, porque pues estamos sumados en en la polarización, en el odio y en la ignorancia, y nos dicen que no necesitamos las humanidades, pues yo me muero del susto. Y por otro lado necesitamos, y se puede hacer otra manera de hacer ciencia, eh, pues que también nos ha mostrado que más, no necesariamente la competencia es el único motor para tener tecnología y ciencia. Muy, muy interesante. Eduardo, voy a compartirle una pregunta que escribió Andy Rodríguez, un poco ampliando la pregunta que había hecho previamente Luis acerca de el cerebro consciente e inconsciente, pero Andy lo amplía diciendo, ¿cuál es la diferencia entre superconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente? No sé si le faltó alguna, pero Mire, pero antes de eso, déjeme saludar ahí al doctor Fernando Pombo, que lo veo ahí con su hermana y todo, que llamó a mi papá para que mi papá también se conectara y están todos ahí conectados viendo esta charla. Que doctor Pombito, me encanta saludarlo. Mire, pues esas preguntas, en realidad eso pertenece a una de las teorías de la mente y a una de las escuelas que explica cómo funciona la mente, más que el cerebro, ¿verdad? Eh, Muchas personas rechazan la teoría freudiana por ser una pseudociencia porque pues no tiene evidencias observables o medibles o verificables, pero yo creo que ninguno de nosotros puede rechazar la presencia del subconsciente en nuestra experiencia de vida. Entonces, el subconsciente es algo que existe, que es una parte de ese procesamiento de la información que hace el cerebro. No sabemos dónde está perfectamente ubicado en la fisiología del cerebro, pero en verdad existe y es todo ese procesamiento que hace la mente en momentos o en actividades en las que no somos 100% conscientes. Y creo que todos lo hemos vivido y pues los sueños es lo más claro, pero pues por ejemplo, pues en mi experiencia subjetiva, voy a dar un ejemplo anecdótico, pero que es compartido por muchas personas que se dedican al arte. Eh, hay cosas del trabajo que yo estoy escribiendo, por ejemplo, bien sea textos académicos o textos creativos como las novelas, y cuando yo me voy a dormir, ya, duermo, descanso y a veces me despierto en la mitad de la noche y aparece la solución. Esa es la experiencia positiva, porque la experiencia negativa es que uno se acuesta a dormir y son las 3 de la mañana y se acuerda que tenía que haber hecho una cosa que no hizo en el banco y pues se despierta a las 3 de la mañana tratando de solucionarlo, pero pues ahí no va a encontrar ninguna oficina abierta ni nada, pero la mente lo despierta. Entonces pues el subconsciente, es muy difícil de negar el subconsciente, pero es muy difícil de demostrarlo también, o de comprobarlo, o de medirlo, o de pesarlo. Y existe pues el yo, que es la conciencia, y el super yo, que es este otro estado de la conciencia, que es el que maneja algunas funciones. Yo no soy un experto en la teoría del psicoanálisis ni de Freud, pero también sé que existe el super yo, que es esa parte de la conciencia que nos tiende a controlar y a hacernos autorregular. Esta es mi explicación personal. Autorregular y a comportarnos de manera controlada y responsable. Entonces, pues, esa es una manera como yo lo interpreto y lo explico, y creo que también existe, y creo que ese es el desarrollo del juicio ético y el juicio moral que podemos hacer todas las personas para tener cada vez más una capacidad de autorregulación. Pero pues no soy un experto en la teoría de la mente, el psicoanálisis y de Freud. gracias. Mi Hay, posición histórico-cultural. hay una pregunta de Alberto Rodríguez que me envía por interno y pues tratando de ampliar el concepto de co-creación y ya más en el consejo empresarial, ¿sí? Entonces, pues en las empresas se habla más de innovación que de creatividad, pero obviamente la creatividad es la semilla pues de la innovación. Y bueno, pues, ¿qué recomendación podría dar para motivar esos espacios creativos dentro de las organizaciones? Y pues hay muchas teorías de open innovation, de co-location, de diferentes alternativas para explorar, pero al final todas están como en crear un ecosistema. Pero ¿qué consejos pues en la práctica que hoy tenemos en Sí, aislamiento podríamos mire, dar para motivar la creatividad? es clarísimo que la creatividad se motiva por los estímulos que recibimos del ambiente. Y los estímulos del ambiente que recibimos los seres humanos casi siempre vienen del ambiente social en el que estamos integrados. Desde la perspectiva que yo trabajo, creo y lo veo y así lo asumo y lo veo en mis estudiantes,
Es que miren, en realidad la mente es algo que aprendemos a usar. La mente no es algo con lo que venimos equipados, claro, genéticamente con estas posibilidades biológicas, pero un error claramente muy intuitivo que ha hecho mucha carrera es que venimos programados biológicamente y el desarrollo humano, el crecimiento y el florecimiento de todas nuestras facultades y potencialidades es algo que se da con el paso del tiempo y con el crecimiento biológico natural. Pero eso no es necesariamente cierto. Todas estas nuevas teorías y estas nuevas dinámicas que usted dice se basan en otra idea contraintuitiva y casi que al revés de esta, y es que es solo mediante el uso de estas facultades que se da el desarrollo de ese potencial cerebral y de la mente. Por eso esto está basado y somos mucho más creativos en la interacción con otras personas. La idea súper tonta de que dos mentes piensan mejor que una, pues en realidad tiene algo muy importante y es que eh, la mente funciona, esta es una explicación de Piaget, en equilibrio cognitivo. Eh, y usualmente la mente lo que busca es crear unos esquemas con los que explica el mundo. La información llega y si coincide con mis esquemas, yo la asimilo y sigo con mi explicación del mundo, posiblemente un poco más amplia, pero no cambia cualitativamente. Se requiere que la información que llegue no cuadre con mis esquemas para que me obligue a una acomodación de la mente, ya que yo produzca un nuevo esquema y ahí sí hay un cambio cualitativo en mi mente y ese nuevo esquema es un esquema enriquecido que transforma el conocimiento previo que yo tenía. En el lenguaje coloquial nos dicen que hay que desaprender para aprender, pero eso no es realmente cierto. Lo que hay que poner es en juego mis esquemas con la información nueva y ver qué reacomodación ocurre en mi mente. Ese es el verdadero aprendizaje y ese es el cambio cualitativo en el desarrollo de la mente humana. Ahora, esto ocurre mucho mejor en la interacción con otros porque tenemos la tendencia al equilibrio cognitivo. Entonces tendemos a aceptar la información que coincide con lo que a mí me gusta, con lo que yo ya pienso y siento, y a rechazar a lo que me es difícil de entender o lo que amenaza lo que yo ya estoy pensando y sintiendo. Por eso es que es tan difícil que nos comprendamos. Pero en realidad la mente solo evoluciona cualitativamente, solo se especializa más y crece y se amplía sus facultades cuando se dan esos cambios de esquema y yo hago nuevas comprensiones más amplias y más profundas. ¿Cómo pasa eso? Usualmente, y aquí es la diferencia, usualmente se han dicho, no le enseñes a los niños porque todavía no están en edad de comprenderlo. Pero existe otra teoría cuyos experimentos han demostrado que lo que yo ahorita soy capaz de hacer solo y lo que voy a ser capaz en la interacción con otra persona que puede ser mi par y que me estimule, o alguien más capaz que me rete, me guía o me pongo, ese movimiento entre lo que yo no soy capaz de hacer ahorita o pensar ahorita o haber solucionado ahorita solo, pero que lo soluciono con otros, ese movimiento ya complejiza estas facultades y produce ese desarrollo. Entonces, lo fascinante de esto es que entre más creativa una persona es, más creativa se vuelve, pero se vuelve más creativa con el estímulo de otros. Por eso, lo que yo le contestaría específicamente es que piensen en este trabajo en equipo como una especie de aprendizaje social o aprendizaje en colaboración. Y que no estoy aprendiendo yo solo como individuo, sino que aprendemos como grupo. Y nos beneficiamos como grupo en la medida en que cada uno de nosotros cualitativamente pues mejora cualitativamente su estado mental. Ese aprendizaje en colaboración, pues rompe todos los esquemas, ¿verdad? Porque me dice, aprendemos todos, entre todos y gracias a todos. Y no aprende usted para ser mejor y posiblemente escalar más rápido, y si yo le enseño, entonces después usted me va a desbancar. Fíjese que eso cambia radicalmente el rol del liderazgo y el rol del trabajo. Un liderazgo más enfocado en una oportunidad de aprendizaje entre pares, donde el que lidera puede aprender de quienes está liderando, pero también les está enseñando. Y si aprendemos todos, pues nos movemos hacia un beneficio general que es más propio del interés social o el interés común. Entonces, ese liderazgo se vuelve un liderazgo pedagógico, en el que yo enseño, pero también aprendo y entre todos aprendemos. Y no el liderazgo que es una carga, ¿no? Yo le doy a usted la
carga lo que usted tiene que hacer y yo espero que usted después me dé cuenta de esa carga que yo le pasé a usted y usted cómo ejecuta eso, cómo ejecuta esa tarea. En cambio, este otro liderazgo, pues pone en primer lugar el beneficio común y hace que sea una experiencia de aprendizaje donde el error es inherente al proceso de perfeccionamiento. Entonces, si nos vamos a sentar a pensar para tener centrados en la solución y no en el problema, fíjese, este es otro elemento importantísimo. Centrémonos en la solución, no en el problema. Y si nos centramos en la solución, vamos a tener que pasar por el ensayo y el error va a ser parte del proceso, no el fracaso del proceso, hasta que salgamos con una solución no pensada antes. Y sobre todo me garantiza que no es pensada antes porque la tenemos que pensar entre todos. Luego posiblemente la idea que a mí se me ocurrió inicialmente no vaya a ser la mejor ni la definitiva. Fíjense lo difícil que es cuando una persona trata de imponerle al grupo su primera idea como la idea que debe ser la solución de todas. Usualmente fracasamos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esto son lo que nos permite entender el aprendizaje en colaboración como la producción de soluciones en colaboración. Hoy en día los sistemas educativos hacen mucho eso, ¿verdad? Hoy en día hay todo, nosotros trabajamos así, y es el aprendizaje basado en problemas, pero orientado por proyectos que se enfocan en la solución. Y es así como ocurre pues lo que estamos haciendo y lo que hacemos, por ejemplo, en la universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Rodrigo Pacheco me envía una pregunta y dice, si le tocara escoger una herramienta para estimular el aprendizaje en el ser humano, ¿cuál sería? Solo existe una y esa herramienta es el lenguaje. Pero en realidad, fíjense, hay una frase de un filósofo, Wittgenstein, que decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, piensen ustedes que en verdad, todo lo que, es muy difícil que hoy en día diferenciemos entre pensamiento y lenguaje. A veces los artistas me dicen que yo, no, yo pienso en imágenes, pero es muy difícil porque verdaderamente la herramienta humana son el pensamiento y el lenguaje son una sola herramienta humana. Y hay una teoría que lo explica y dice, claro, de lo que lograba hacer el ser humano, que no hacen los otros animales, que fue hacer herramientas articuladas y complejas, las otras especies no lo hacen, ¿verdad? Es muy difícil que un chimpancé coja una piedra, coja una liga y la amarre a un palo y haga una lanza. Hoy en día, y ese doctor Ramachandra al que yo explicaba, ha logrado demostrar que la parte del cerebro donde, que se usa para hacer herramientas articuladas y sofisticadas está justo al borde de la parte del cerebro que utilizamos para la sintaxis, es decir, para usar comunicación estructurada y articulada complejamente. Por eso nosotros tenemos esta comunicación simbólica que no tienen las otras especies. Se ha demostrado que los chimpancés tienen un sonido para decir águila o para decir león y se suben todos al árbol o se bajan todos al árbol cuando se reproduce ese sonido, pero como dice Harari, si ustedes han leído Homo sapiens, ningún chimpancé va a decirle a otro, ese león que viste bebiendo en el arroyo es realmente el guardián de nuestro espíritu. Eso solo lo puede hacer un ser humano, eso no lo hace ningún otro animal. Y es esa compleja relación que ocurre entre pensamiento y lenguaje que nos pasa a los seres humanos a partir de los 2 años de edad. Antes de los 2 años de edad tenemos una inteligencia práctica instrumental y solucionamos los problemas igual que los chimpancés. Pero a partir de los 2 años aparece esta transformación de la herramienta en símbolo, que es la herramienta que tenemos para este pensamiento abstracto y complejo. Entonces, pues cuando Rodrigo me pregunta por herramienta, a mí solo se me ocurren las herramientas mentales, las herramientas de pensamiento, y para mí la herramienta fundamental es el lenguaje. Entre más estimulado, amplio y profundo sea el lenguaje de una persona, mayor estimulado, amplio y profundo va a ser su pensamiento. El problema es que el pensamiento funciona de manera, la sintaxis del pensamiento es absoluta e inmediata. Y el problema que tenemos es poner esa sintaxis en la sintaxis del lenguaje oral y mucho más en el lenguaje escrito. Pero pues no me voy a extender más aquí porque podría dar otra conferencia igualmente larga sobre este tema. Muchas gracias. Hay una pregunta de Felipe Samper. Dice, estimado decano, ¿cómo hablarle a los señores del paro que están destruyendo nuestro querido país? ¿Cómo invitarlos a construir? Yo no sé, digamos, yo he aprendido, pues esta es mi experiencia personal.
Pues bueno, he estado entrenado en el chat de mi colegio durante los últimos meses sobre qué hacer con todo esto en el paro. Eh, pero yo creo que un punto fundamental, y creo que esto está extendido, yo creo que lo más difícil que tenemos son dos cosas, y es que todo aprendizaje y todo proceso cognitivo, pues todo aprendizaje, pero toda interacción social es a la vez un proceso cognitivo y un proceso emocional y están ligados. Cambiar las comprensiones es lo que necesitamos, pero el cambio en las comprensiones requiere que el proceso cognitivo y el proceso emocional vayan de la misma mano. Entonces, pues, ahorita la gente está, digamos, parte del problema es que no hay un paro nacional, hay muchos paros nacionales, no tenemos un interlocutor, no sabemos con quién negociar, pero además si hubiera con quién negociar, tampoco yo creo que sabríamos cómo negociar. Yo creo que llegar a comprensiones mutuas implica no solamente esperar que el otro se transforme, sino cómo me transformo yo para que también encontremos una solución. Eso es lo que se llama en ciertas teorías la construcción de un espacio público de encuentro. Construir lo público implica que yo no trate que lo público sea totalmente ocupado por mi interés privado. Para concluir lo público, yo necesito que ciertas cosas que son de mi interés privado se queden en mi interés privado y yo encuentre un punto de comunicación e intersección desde que lo privado del otro, y allí donde podemos encontrar un punto común, eso es lo público y es el espacio de encuentro. Pero yo no puedo copar lo público con mi interés privado, ni el otro puede copar lo público con mi interés privado, porque eso me deja por fuera. Entonces, ¿cómo me transformo yo? ¿Qué llevo a la construcción de lo público y qué dejo en lo privado? Es un ejercicio de transformación personal y de transformación de todos los involucrados en una construcción de una solución. Y allí en lo público, pues es donde podemos convivir. Y en lo público uno no tiene que, digamos, en lo público yo me tengo que comportar de acuerdo a lo público, y eso implica que en lo privado yo me puedo comportar de otra manera, siempre y cuando no afecte ni los derechos, ni las libertades, ni el desarrollo, ni la dignidad de otras personas. Eso es lo que es tan difícil, por ejemplo, en un país como el nuestro. Voy a usar un ejemplo que hoy cada vez es menos complejo, pero lo sigue siendo. Nosotros fuimos un estado religioso y católico, y pues el catolicismo es una religión mayoritaria, aunque cada vez pierde eh, más fieles. Entonces, fíjense que un debate que tenemos y que traemos de siglos atrás es pensar que todos los ciudadanos debemos comportarnos como los católicos, pero en realidad no todos los ciudadanos son católicos. Es decir, la misma construcción de nuestra Constitución, que le permite a los católicos ser y vivir su catolicismo en nuestro país, y le permite a los cristianos ser y vivir su cristianismo, y le permite a los ateos ser y vivir su ateísmo, es la misma construcción de espacio público, es la misma construcción de Constitución, que permite o que defiende que no todo el mundo tenga que comportarse como un ateo, que no todo el mundo tenga que ser un católico, o que no todo el mundo tenga que comportarse como un cristiano o un protestante. Y eso es lo que es difícil de entender, porque esa es la única manera en que podemos vivir, encontrarnos en lo público, en la diferencia. ¿Qué es lo público? Que usted es libre de tener sus creencias, pero sus creencias no se las tiene que imponer a los demás. Y ese ejemplo de las religiones quizás nos debería servir para entender cómo negociar con estas otras necesidades y estos otros intereses tan radicalizados, tan polarizados y tan emocionalmente complejos como los que estamos viviendo. No sé, Felipe, si esta explicación de cómo construir lo público, poniendo parte de lo privado, encontrando un punto en común y dejando lo otro, yo creo que es una parte de la solución que tenemos que hallar. Pero eso implica que uno no espere que la solución es, la solución es que mi solución deba ser la solución de toda la sociedad. Y eso es quizás lo que más daño nos hace, porque fíjense que todo el mundo jala para su lado y es muy, muy difícil. Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por estas reflexiones y por compartirnos pues, esos conocimientos tan, digámoslo, profundos que hoy vimos alrededor del cerebro, la creatividad, un poco esa reflexión personal que tuvimos. Así que voy a darle la palabra a Santiago Perdomo para que inicie el cierre. Santiago, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante conferencia, nos deja muchas reflexiones. Muchas gracias a todos los asistentes.
Y también invitarlos para la tribuna Colpatria Olimpia del 16 de junio a las 6. Nos acompañará la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con un tema que será muy actual en este momento, un espacio creado para ti donde tratamos temas actuales de Colombia y el mundo. Así que todos muy invitados a dentro de 8 días. Nuevamente, Eduardo, muchas gracias por la conferencia y gracias a todos los asistentes. No, muchas Gracias, gracias a Eduardo. ustedes. Muchas gracias y espero nos veamos en una próxima ocasión. Gracias, Santiago, gracias, Daniel, Rodrigo, Felipe, por esa maravillosa pregunta. Flexibilidad cognitiva y teoría de la mente, otro día hablamos de él. Pues muchas gracias y que ojalá estas reflexiones sean de utilidad. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche para todos.